Y queremos comenzar analizando una polémica que ha causado declaraciones del precandidato presidencial Alejandro Guillet y Beatriz Sánchez, también candidata, quienes han descartado que lo que ocurre en la Araucanía sea terrorismo. El candidato de la nueva mayoría fue incluso más allá y dio una discutida definición del concepto, lo que causó un rechazo transversal. Bueno, pero es terrorismo lo que ocurre en algunos episodios del conflicto mapuche. Queremos conversar sobre este y otros temas. Y para eso está con nosotros el senador demócrata cristiano Ignacio Walker. Muchas gracias, senador. Hola, buenos días, Carolina. Encantado de estar acá. A ver, ¿sabes qué? Quiero que comencemos y que usted me diga lo que es el terrorismo, porque parece que no está bien claro entre todos los sectores. Bueno, el terrorismo es la comisión de un delito destinado a producir terror en la población a través de ciertos medios que lo caracterizan y que tienen relación, ¿no es cierto?, con esa intención realmente de producir pánico, terror en la población. El terrorismo existe más o menos desde el siglo XIX, comienzos del siglo XX. El terrorismo se realiza principalmente por personas o grupos. Ese fue el gran error del senador Alejandro Guillet, que dice que el terrorismo es solo por agentes del Estado. Eso no es así. Por cierto que existe el terrorismo de Estado. La dictadura de Pinochet, la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, son un ejemplo de terrorismo de Estado, ¿no? Pero evidentemente que existe un terrorismo que es la mayor parte de los casos que vemos, ¿no es cierto?, en Europa, en el Medio Oriente, en todas partes. Lo que estamos viendo como actos terroristas son delitos cometidos por personas o grupos con una cierta finalidad o intención u objetivo y ciertos medios característicos. Usted le respondió durante el fin de semana a través de las redes sociales, dijo que estaba estupefacto, si no me equivoco, respecto... Estupefacción y algo más dije. Perplejidad. Perplejidad. Estoy estupefacto y perplejo. ¿Sigue igual? ¿Le respondió, sí, Alejandro Guillet? Mire, fue un error. Fue un error de Alejandro Guillet. Lo ha dicho gente de su propio comando, de los propios partidos que lo apoyan. ¿Sabe lo que pasa, Carolina? Que cuando en Chile existe como prioridad absoluta el tema de la delincuencia, lejos. Yo represento a la región de Valparaíso, donde uno va, ¿no es cierto? El tema es la delincuencia, el tema es la droga, el tema de los actos terroristas. Le digo más, fíjese que Alejandro Guillet, porque tengo mucho respeto, pero aquí se equivocó, medio a medio, hace una declaración, una segunda declaración. Primero define mal el terrorismo, lo que ya es grave respecto de quien, ¿no es cierto?, aspira a presidir el país. Segundo, dice que no hay actos terroristas en la Araucanía. Carolina, en la misma semana en que el gobierno invoca la ley antiterrorista. O sea, se fija, ¿no? Son demasiadas contradicciones en 48 horas y eso creo que debilita no solo la postura política o electoral de Alejandro Guillet, debilita lo que es la lucha contra la delincuencia y en este caso contra actos terroristas que sí han existido, ¿no? Y en ese caso, senador, ¿qué opina de la reunión que tuvo ayer el ministro Fernández con dirigentes de los camioneros, en los cuales ellos dicen irse muy decepcionados producto de, según lo que dicen ellos, una falta de interés por parte del gobierno de solucionar este problema? Mire, primero es positivo que se reúnan, ¿no es cierto?, el ministro del Interior. Vaso medio lleno. Bueno, claro, vaso medio lleno, está muy bien. Acuérdense que Jorge Burgos, cuando fue ministro del Interior, había hecho otro tanto, ¿no es cierto? Ahí don Sergio Pérez sacó palabras más elogiosas, pero yo valoro que el ministro del Interior, Mario Fernández, los haya recibido, se hayan reunido. Este no es un tema fácil, Carolina. Tuvimos 4 años con el gobierno del presidente Piñera, llevamos 3 años con el gobierno de la presidenta Bachelet, enfrentando una situación muy compleja desde el punto de vista policial, del punto de vista de la inteligencia policial, ¿no?, como es la situación de la Araucanía, en que hay actos de violencia, algunos de los cuales son terroristas, insisto, así lo ha dicho no solo el gobierno, la Fiscalía, ¿no es cierto?, en el proceso que está investigando, los ha calificado de terroristas, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse a tono con lo que son el Ministerio Público, que es el que investiga mal que mal, la Presidenta de la República, que es la jefa de Estado. Por eso es muy grave, yo creo, minimizar. Beatriz Sánchez también ese mismo día negó que esto fuera, ¿no es cierto?, actos terroristas. Entonces, cuando uno tiene los candidatos, digamos, de la izquierda, de la nueva mayoría, y la izquierda del Frente Amplio, como Alejandro Guillet y Beatriz Sánchez, minimizando la calificación que el propio fiscal hace de esos actos delictivos que son terroristas, bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con la asociación de los camioneros, ¿no es cierto?, por eso la visita ayer. Y yo entiendo, todos entendemos, creo que van 300 camiones quemados aproximadamente en la Araucanía. Entonces, evidentemente que es una situación muy preocupante, que no es fácil.
Pero por eso me gusta que el gobierno aplique la ley antiterrorista cuando hay un acto terrorista. 36 en este año, de hecho, los camiones. Pero, a ver, entonces, senador, si usted está tan de acuerdo, ¿considera que se está haciendo lo suficiente? Porque de parte de la oposición, en este caso, dicen, bueno, ¿sabe qué? Saque a los militares a la calle. Parte de lo que dicen los camioneros es el gobierno no quiere sacar a los militares de la calle y por lo mismo, el ministro Fernández se defiende y dice que no tiene ningún complejo en sacar a los militares. En primer lugar, por ningún motivo los militares a la calle. Por ningún motivo. Los militares, las Fuerzas Armadas en Chile existen para la defensa externa, para la seguridad exterior del Estado, para la defensa de la integridad territorial, de la frontera. Esa es la misión de las Fuerzas Armadas. No podemos sacarlas de lo que es su misión. Este es un tema policial, de la Fiscalía, de los jueces, del Ministerio del Interior y de la ciudadanía, Carolina, porque aquí todos tenemos que colaborar a combatir estos actos de violencia, estos actos de terrorismo que empiezan a escalar, porque cuando la diferencia cuantitativa entre un año y otro va escalando de la forma que conocemos, eso pasa a ser un tema cualitativamente distinto respecto de lo que hemos conocido, por ejemplo, 10 años atrás, 5 años atrás. Entonces, evidentemente hay un escalamiento de la acción violentista en la Araucanía, ¿no? Y no es suficiente. No es suficiente lo que se está haciendo. Por eso todos tenemos que colaborar a que esta relación, policías, fiscales, jueces, Ministerio del Interior, en un contacto permanente con la ciudadanía, produciendo inteligencia policial. A mi juicio, el eslabón más débil de todo esto, ¿no es cierto?, es la inteligencia policial. Ojo, el general director Bruno Villalobos, que yo creo que ha hecho muy bien el gobierno en apoyarlo, el alto mando, yo comparto esa decisión, fue el encargado de inteligencia policial en la Araucanía. O sea, es una persona que sabe mucho de este tema, ¿eh? Un comentario adicional. A ver, senador, pero en ese caso usted dice no por ningún motivo las Fuerzas Armadas a la calle y el ministro Fernández hoy temprano en entrevistas compara la situación que se está viviendo con, por ejemplo, actos terroristas que ocurren en el exterior, que hemos estado viendo en Europa, sobre todo el último tiempo. Pero es que ahí los militares, a pesar de que están bajo la fuerza policial, sí están en las calles, sí muestran ese poderío tratando de evitar que estos actos sigan. Por parte de la vereda del frente, por ejemplo, el precandidato Felipe Kast dice, a ver, aquí hay negligencia del mundo político. Él es parte del mundo político. Y usted dice cuidado con escupir al cielo. Bueno, yo le estoy contando lo que dice él. Sí, yo creo, mire, la única situación que vimos la semana pasada en Brasil, ¿no es cierto?, que el gobierno sacó a los militares a la calle porque estaban incendiando los edificios de los ministerios en Brasilia. O sea, y se declaró un estado de emergencia. Se declaró un estado de emergencia. Usted no puede hacer entrar a la política interna a los militares, a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que están encargados de la defensa, de la seguridad exterior, ¿no es cierto?, salvo que haya una situación jurídica, constitucional, de algún tipo de estado de excepción constitucional, ¿no es cierto?, que ahí se le dan atribuciones a los militares. Cuando hay grandes catástrofes, por ejemplo, de terremotos, tsunamis, etcétera, usted declara un estado de excepción constitucional. La propia Constitución le da, ¿no es cierto?, facultades a la Fuerza Armada. Pero yo, si usted me pregunta, jamás sería partidario de que los militares, de que las Fuerzas Armadas entren a combatir los actos terroristas en Chile. Yo no soy partidario. Senador, usted habla que no se hace lo suficiente. ¿Qué se debería hacer? ¿Estaría de acuerdo con una modificación de la ley antiterrorismo como plantea en este caso, por ejemplo? Por supuesto. No, hay que actualizar. Sebastián Piñera, el hay que actualizar, pero no solo Sebastián Piñera, que además él la modificó cuando fue presidente. Yo era presidente de la Democracia Cristiana, un partido de oposición, y nos pusimos de acuerdo. ¿Agentes encubiertos sería una alternativa para usted? Pero por supuesto, pero mire, Carolina, hay mucho desconocimiento en esta materia, porque los métodos intrusivos que se llaman están contemplados en la ley, ¿no? Intercepciones telefónicas, agentes encubiertos, todo eso está en la ley. Protección de quien denuncia, desde el punto de vista de su identidad. Entonces, mire, siempre hay que actualizar, hay que mejorar, hay que perfeccionar las leyes, pero sobre todo hay que aplicarlas. O sea, si alguna autocrítica yo mismo pudiera hacer, es cuando al comienzo del gobierno se dijo que no se aplicaría la ley antiterrorista. Eso debilita la posición del Estado. Por eso yo celebro que ahora la presidenta Bachelet aplique la ley antiterrorista y la invoque. Y el fiscal tipificó el delito como terrorista. Uno no puede desarmarse frente al terrorismo respecto de las herramientas legales que existen. Hay una ley antiterrorista en Chile que cumple un objetivo, que es combatir el terrorismo, y por lo tanto cuando hay un acto terrorista hay que aplicar la ley antiterrorista, ¿no? Por definición. A ver, y cuando estamos pensando en que, ok, se aplica la ley antiterrorista, pero que como usted bien dice, y como por ejemplo decían los camioneros en este caso, sí, pero es que esto sigue ocurriendo.
Es que usted dijo, son 300 Carolina, también y en va a que seguir ocurriendo. Por eso, entonces, Mire usted ¿cómo Europa. se le pone coto a esto? Por ejemplo, las cámaras, la televigilancia, ¿está funcionando? Bueno, en el día sí, pues la noche es más complicado. Y cuando está con neblina, que fue el ejemplo de la semana pasada, usted se da cuenta, pues Carolina, que las cámaras no tienen cómo funcionar. Pero es que esto generalmente ocurre en las noches Sí. y sabemos que en la zona sur hay mucha neblina, hay mucho humo. Entonces, si se Pero pusieron, mire, ¿para qué se aquí pusieron? hay que decir la verdad. Actos terroristas van a seguir existiendo. Acciones violentistas van a seguir existiendo. Mire usted toda Europa, pues, Carolina. En todos los países que están tomando resguardos extremos. En Francia, ¿no es cierto? En todos los países, en Alemania, en Inglaterra, en fin, en Estados Unidos, para qué decir, después del ataque de las Torres Gemelas. Pero sigue habiendo actos de ese tipo, especialmente en el caso europeo. Hemos visto lo de Manchester en estos días. Entonces yo sería muy responsable desde el mundo de la política diciendo, mire, no se preocupe, se han tomado todas las medidas, esto se acabó. Eso no es cierto. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema no solo respecto de los actos terroristas, Carolina, quiero ser muy franco en esto, respecto de la delincuencia. Existe una sensación de impunidad. Miren mi región, lo que ocurrió en Avenida Marina, ¿no es cierto?, en Viña del Mar, a plena luz del día, Pero sin hace ir más 3 lejos, semanas. sin ir más lejos, los rayados que vimos en el Merval. Bueno, la durante cosa del jornada de metro ayer. y con las cámaras. Sí. Bueno, pero los rayados son de otra entidad. Le quiero decir, en la región de Valparaíso, Viña, hemos tenido 6 homicidios en los últimos 2 meses, ¿se fija? Y la Avenida Argentina. Y fíjese usted el caso de la persona que fue allá en Quilpué, hace 5 días, ¿no es cierto? Comuna que conozco bien porque represento. De hecho, ahora a las 12 tenemos una inauguración de vivienda. Y bueno, se encontró hace 4 días, ¿no es cierto?, al presunto responsable del homicidio de la persona que fue asesinada frente al municipio de Valparaíso. Fíjese que esa persona, Carolina, esto es lo que da rabia, perdón que se lo diga, es una de las 788 personas que el comité de jueces de la región de Valparaíso el año pasado, en abril, yo fui a entrevistarme con el presidente de la Corte de Apelaciones, porque consideré que fue una gran irresponsabilidad, es parte de esa lista de 788 personas a las que se les concedió la libertad condicional, que era el 90% de los 875 personas que solicitaron libertad condicional, que es un beneficio, no es un derecho, a propósito. Sí. Pero usted se da cuenta que cuando hay manga ancha, lo conozco por eso en mi región de Valparaíso, y de los 875 personas que solicitan, usted le da el beneficio al 90%, en circunstancias que Gendarmería en su informe dijo, mire, hay 128 que son altamente peligrosos para la sociedad, y a estos 400 yo les recomiendo que no les dé la libertad condicional. Y les dieron la libertad condicional. Y hace 4 días, ¿no es cierto?, este presunto inculpado en un asesinato era uno de los beneficiarios de este beneficio de la libertad condicional. Entonces le digo, no hay que cambiar ninguna ley, hay que aplicar bien la ley. Además, con el senador Felipe Arboe, estamos modificando esa ley, haciendo más restrictivo el beneficio de la libertad condicional. Eso me da rabia, ¿se fija? Porque ahí son jueces, un comité de jueces, que de forma imprudente están aplicando con manga ancha una medida masiva como la de la libertad condicional. Pero es que, a ver, yo sé que no es necesariamente su tema, pero en ese mismo caso, si estamos dejando a criterio de jueces con los cuales usted dice no está de acuerdo, sí. Por ejemplo, la ley que promulgó ayer la presidenta respecto del maltrato infantil, también está dejando en manos de los jueces lo que pasa? eventualmente qué va a ser maltrato, que no estamos entonces legislando para el lado contrario. Yo no digo que los jueces no decidan. Yo lo que digo es que decidan con prudencia, que decidan bien. Pero es que si le estamos dando la posibilidad de es que decidir... siempre han tenido la facultad de libertad condicional, siempre la han tenido. Pero por eso estamos modificando la ley. Por ejemplo, si usted va a dar una libertad condicional, que esto pasa 2 veces al año, o sea, una vez por semestre, ¿no? Lo que estamos diciendo con el senador Arboe, vayamos haciéndolo de forma gradual. Por ejemplo, primero salida nocturna, segundo el fin de semana, vaya probando a la persona, claro. Hágale una capacitación para que esa reinserción, yo creo que tiene que existir la posibilidad de un beneficio de libertad condicional, pero aquí, Carolina, se le dio el beneficio al 90% de los que lo solicitaron. Personas que estaban condenadas, no procesadas, y que habían cumplido más de la mitad de la condena, ¿no? Y le insisto, en Quilpué ha habido el presunto responsable de un homicidio frente al municipio de Valparaíso. Eso no puede ser. Senador, lo quiero volver a llevar al tema de la Araucanía. Alejandro Guiller dice que en la 9ª región hay una red internacional que quiere provocar el pánico en la población. ¿Usted sabe a qué se refiere con la red internacional? No tengo idea. Y creo que sí tiene los antecedentes. Mire, hay que tener mucho cuidado con disparar palabras al voleo. Perdóneme, pero aquí hay que tomarse en serio este tema. O sea, si el senador Alejandro Guiller, a quien respeto mucho, es candidato presidencial, aspira a ser presidente de la República, está diciendo, ¿no es cierto?, que hay una especie de red internacional.
para producir pánico en la población de la Araucanía. O sea, yo le pido, senador, ponga sus antecedentes a disposición de la Fiscalía, de los jueces, ¿no es cierto?, para que opere el Estado de Derecho. A mí me parece muy grave. Yo no sé si es cierto, yo no tengo ningún antecedente. Pero si él los tiene, es poco prudente decir que los tiene. Él tendría que entregarlo, ¿no es cierto?, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a los jueces, con mucha prudencia. De nuevo, porque está faltando la virtud de la prudencia aquí, ¿no? Bueno, me parecería muy grave. Respecto, y ya para cerrar este tema, en la Araucanía, para evitar una posible desfile de camioneros con camiones quemados en la capital, como lo vimos hace un tiempo, ¿qué cree usted que se puede hacer en el plazo inmediato? Usted mismo me dijo, esto va a seguir ocurriendo. Bueno, pero ¿cómo lo frenamos? La inteligencia policial. Yo creo que ese es lejos lo número uno. Nos faltan informaciones, nos falta hacer uso de estos mecanismos intrusivos, agentes encubiertos, intercepciones telefónicas. Yo sé que se hace porque los fiscales... Y están las comunicaciones entre las distintas entidades. Bueno, claro, pero ahí, por ejemplo, Carolina, esta semana supimos que la famosa base unificada de datos, ¿se fija?, que con tanta publicidad fue dada a conocer porque no está funcionando. ¿Se fija? ¿Cómo no ser importante que entre carabineros, entre investigaciones y con los fiscales existe una base unificada de datos? Se invirtió mucha plata, mucho tiempo, se creó un dispositivo. Fíjese que lo anunció el ministro Peñailillo hace más de 2 años. Sí. Y resulta que esta semana sabemos que no está funcionando. Entonces, 1, inteligencia policial. 2, base unificada de datos. 3, una adecuada coordinación policías, fiscales y jueces. No hay que cambiar ni una coma de la ley. La ley está, con todo esto que estamos hablando. Y 4, por favor, colaboración de la sociedad, de la gente. Mire, en el tema droga, yo recorro las poblaciones de la región de Valparaíso. Los vecinos saben dónde están los microtraficantes. Saben. Y le dicen a uno, mire, ahí a la vuelta de la esquina, tal casa. Entonces, tenemos que atrevernos. Y hay muchos mecanismos hoy día para cuidar la identidad, por ejemplo, de esa persona que denuncia. Pero a ver, entonces, esto es una tarea de todos. Senador, y en ese sentido, la tarea de todos, cuando se le pide la colaboración a la gente, a la ciudadanía, a quienes nos están viendo, ¿no cree que muchas veces están cansados? Y sí. Yo escucho mucho alrededor decir, ¿y para qué? Pero, Carolina, ¿para qué si esto lo van a usar ahora porque tenemos elecciones a fin de año? Perdón, se critica ya que Sebastián Piñera va a ir ahora en julio, 4 días antes de las elecciones primarias, pero en ese caso, por ejemplo, su candidata... Sí. No, Carolina Goich ha sido muy clara en esta materia, en fin, ha hecho una propuesta muy concreta, pero le quiero decir un ejemplo de lo que usted dice. Yo estaba en Semana Distrito la semana pasada, ¿no es cierto?, en Puyalli. Estábamos en una reunión en La Ligua con varios dirigentes sociales de la provincia de Petorca, y una señora, Luz María, de Puyalli, me dice, mira, don Ignacio, aquí hay abigeato, robaron 10 animales, detuvieron al camión, lograron que denunciara otro camión que andaba con otros 10 animales recién robados. Fueron, interceptaron al otro camión. Se bajó el chofer disparando contra carabineros, arrancó por los potreros, pusieron al que habían tomado detenido a disposición del fiscal y le dan al día siguiente la libertad provisional. Sorprendido infragante, con un prontuario, con el colega entre comillas, que dispara contra carabineros. ¿Cómo se explica? Entonces ella me dice, denunciamos. Bueno, no tiene explicación, pues. Pero Carolina, esa es la decisión de los jueces. Los jueces son los que otorgan las libertades provisionales. Y en Chile, la ley dice que cuando uno es peligro para la sociedad, tiene que haber prisión preventiva. ¿Se fija? O cuando la persona es condenada, la libertad condicional es un beneficio, un derecho, no es un derecho, perdón, que opera en casos muy excepcionales. ¿Cómo va a ser excepcional si en el 90% de las peticiones usted le da la libertad condicional? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de los jueces. Incluso más que los fiscales que están a veces muy sobrepasados, investigan, a mí me consta, porque yo interactúo mucho con ellos. Las policías hacen su pega, detienen a las personas, pero las entregan y después las sueltan. Cuando hay prontuarios, ¿no es cierto?, de 23, 24 delitos cometidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar la ley, si la ley está. Bueno, esperemos que se aplique. Quiero seguir con otros temas porque si no se nos va a acabar el tiempo y nos van a... mañana. Pero qué bueno, se podría quedar acompañándonos aquí porque yo estoy sola toda la mañana aquí. Feliz la acompaño. Senador, a ver, cuenta pública tenemos esta semana. ¿Qué es lo que esperan ustedes de la cuenta pública de la presidenta? Chile necesita certeza, reglas del juego claras, estables y equitativas. Hay que retomar el crecimiento económico. Este año estamos creciendo al 1,5%. ¿Qué significa eso, Carolina? Yo lo hablaba ayer con el campus de la Universidad del Paraíso aquí en San Miguel, que dio una charla sobre esta materia. Cuando uno crece por 4º año consecutivo a menos del 2%, se relaja la lucha contra la pobreza,
menos financiamiento para los programas sociales y menos puestos de trabajo. Hemos perdido 120.000 puestos de trabajo formales en este último año. ¿Por qué? Porque estamos creciendo al 1,5%. Mire, la empresa portuaria de Valparaíso, Carolina, tiene un programa, un plan de desarrollo de 1.800 millones de dólares para crear 20.000 puestos de trabajo. Usted viera la pobreza y la extrema pobreza en los cerros de Valparaíso. Esto ha estado 2 o 3 años parado en el Ministerio de Transporte. Ahora tenemos una tremenda ministra, Paola Tapia, increíble. Fue al Espigón con 3 ministros, a Undurraga de Obras Públicas, Céspedes de Economía, y anunció que el gobierno sí apoya el Terminal 2, 500 millones de dólares, 3.000 puestos de trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que pasar a una actitud más proactiva y los gobiernos son insustituibles en esa materia. Entonces hay que pasar de la retórica a los hechos. Por eso cito este ejemplo de la empresa portuaria de Valparaíso, el Terminal 2, de los 3.000 puestos de trabajo, porque se puede. Hay muchos miles de millones de dólares de inversión que están ahí, ¿no es cierto?, por trámites burocráticos excesivos. Hay que cumplir con la ley, sí. Sustentable ambientalmente, evaluación de impacto ambiental, todo lo que quiera, pero en un tiempo, con una celeridad que permita que esas inversiones se hagan y se creen los puestos de trabajo que Chile necesita. Ahora, sabemos que la presidenta no está con una gran aprobación en este minuto. Esta es la última cuenta pública. Sí. ¿Va a haber algo especial que se va a tratar de dar a conocer? Además de, sí, se ha hablado de que se va a hacer un balance mostrando lo que sí se ha hecho, por ejemplo, en materia de educación, donde hay un gran descontento. Por ejemplo, en materia de salud, donde hay otro gran descontento. Entonces, ¿de qué forma se va a tratar de canalizar lo que dice el gobierno ha hecho de buena manera y con una gran gestión, cuando lo que hablábamos recién, el descrédito de la gente está ahí y tiene un justificativo? Mire, yo no conozco qué va a consistir la cuenta pública, pero sin duda alguna que ella va a explicar y va a dar cuenta de lo que se ha hecho en 3 años, ¿no es cierto? Porque eso es la cuenta pública de la Nación, así dice la Constitución. Hay muchas cosas que se han hecho. Mire, en las 26 comunas que yo represento, Carolina, en la región de Valparaíso Interior y ahora en las 38, porque una sola región y uno recorre mucho, se hacen muchas cosas. Estamos empezando a construir el hospital de Quillota Petorca, viene el tema de los embalses, 5 embalses en Chile, 3 de ellos en la región de Valparaíso. Hay 240.000 alumnos que están en gratuidad este año en la educación superior. 20% de ellos, eso sí, deja la universidad. Hay deserción, pero siempre ha habido tasas de deserción. Pero hay gratuidad, hay becas, ¿no es cierto? Entonces, le quiero decir, se están construyendo también hospitales, no al ritmo que habíamos anunciado. Entonces, yo creo que ella tiene que sincerar las cosas. Hemos logrado esto, nos hubiese gustado avanzar más en esto otro, pero sobre todo, Carolina, el mensaje al país de que las tareas que tienen que pasar por la reactivación económica, por generar empleo, por atraer las inversiones, ¿no? Porque Chile tiene que avanzar hacia el desarrollo. Esa es la gran tarea. Senador, cuando es la hora de hacer balances y ver qué es lo que se hizo, lo que no se pudo hacer, muchas veces se cuestiona y se vuelve a cuestionar si 4 años es un periodo suficiente. Ayer escuchaba a la nueva presidenta del Colegio Médico decir, ¿sabe qué pasa? Que si estamos acotando lo que son los temas de salud, creación de hospitales, lo que usted decía recién, a gobiernos, obviamente que esto no va a pasar nunca porque nadie quiere empezar a construir un hospital que no va a poder inaugurar, que no se va a poder sacar la foto. ¿Son 4 años suficientes o nos pasamos un año haciendo campaña, otro año empezando y 2 años en el fondo ejecutando? A mí me gusta 4 años y sin reelección, tal como existe hoy día. Piensa usted en el gobierno de Patricio Aylwin, el gobierno de la transición, el más complejo de los últimos 60 años. Bueno, ¿quién no va a calificar de un éxito el gobierno de Patricio Aylwin? Le digo más. El primer gobierno de la presidenta Bachelet, Carolina, terminó con un 82% de aprobación, hizo la reforma previsional, hicimos frente a la peor crisis de la economía internacional de 60 años. Ahí en 4 años lo hicimos, y con Aylwin en 4 años lo hicimos. Ahora las cosas están, ¿no es cierto?, más complicadas, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras, tenemos una desaprobación, lo digo en primera persona plural. Yo como demócrata cristiano soy parte del gobierno de la nueva mayoría y vamos a ser leales hasta el último día, pero yo no puedo dejar de desconocer que 2/3 de la población desaprueba el gobierno de la nueva mayoría, que es mi gobierno. Entonces, no es que no se hayan hecho cosas, se han hecho muchas cosas, pero ha habido mucho ruido político. ¿No? La gente no quiere conflicto, no quiere polarización, la gente quiere reforma, por ejemplo, de las pensiones, quiere cambios, pero sin retroexcavadora, sin sobresalto, ¿no? Y se nos está pasando la cuenta de la retroexcavadora, del espíritu refundacional del primer tiempo, de lo que yo llamé en algún momento el infantilismo progresista. Así no llegamos a ninguna parte. Así que hay que enrielar y creo que este jueves la presidenta tiene una gran oportunidad para traer una voz de tranquilidad al país. Y justamente viendo un poquitito más allá,
¿Cómo ve usted a la candidata Carolina Goich? Se le critica que, por ejemplo, Beatriz Sánchez le está sacando los votos que le podría haber sacado a el senador Guillé. Se le critica que no ha logrado subir de este 3% donde la vemos estancada, que en los últimos meses ha estado igual. Estamos esperando la encuesta de IMARC ahora también esta semana. Yo tengo, Carolina, un gran entusiasmo por la candidatura. Contágielo. Completamente. Primero, haber decidido ir a primera vuelta. Bien. Una democracia cristiana que marca su perfil, su identidad, con fuerza, con convicción, en momentos en que ha habido una izquierdización, digámoslo claramente. Aquí lo que estamos viendo, Carolina, es una pugna electoral entre la izquierda de la nueva mayoría y la izquierda del Frente Amplio por un electorado de izquierda. Yo lo respeto, pero ese no es nuestro electorado. Por lo tanto, la democracia cristiana con Carolina Goich, estamos marcando un punto. Ahora, las encuestas, miremoslas en agosto, en septiembre. Ella necesita más conocimiento, está recorriendo el país, estuvo en el Biobío, en el Maule, ha estado en la región de Valparaíso, estuvo en el norte. Yo creo que tiene un tremendo potencial como una candidatura competitiva. ¿Por qué? Porque la derecha se está derechizando. No lo dije yo, lo dijo Andrés Alamán en una entrevista, que el mayor peligro de la candidatura de Piñera es derechizarse. Se está derechizando y la izquierda se está izquierdizando. Se están polarizando. Entonces, claro, y la gente no quiere polarización. Entonces, yo creo que para el mundo independiente, para la clase media, para el voto de centro, para el voto moderado, que quiere cambios, reformas, la democracia cristiana está comprometida con la justicia social, con cambios, con reformas, bien hechos, graduales, de cara a la gente. Entonces, Carolina Goich, que tiene una trayectoria impecable, una mirada limpia, tiene un proyecto de futuro que encarna a los 44 años, senadora de Magallanes, luchó contra el cáncer, imagínense que no va a luchar en esta elección de 5 meses. Yo estoy muy entusiasmado con la candidatura de Carolina Goich, que tiene un tremendo potencial. Vamos a dar una sorpresa, yo creo, en noviembre, y yo veo a mi partido entusiasmado, y veo mucha gente que fue electorado demócrata cristiano, que había dejado de votar por nosotros, que está volviendo a entusiasmarse. Hay que darle tiempo. Miren, no es por nada, Carolina, pero Alejandro Guillé ha bajado de 28% a 16% en 3 meses. ¿Ah? Y Piñera ha bajado 4 puntos en los últimos 2 meses. O sea, tampoco que nadie cante victoria. Y es cierto que Beatriz Sánchez subió 11%, 13%, pero Marco Enrique Minami llegó a 20%. Siempre ha habido una izquierda, esta concertación, esta nueva mayoría. Yo tengo mucha fe en Carolina Goich. Bueno, esperemos que la reunión que tienen también... Mucho entusiasmo. Lo veo. Está muy bien, porque usted crea en su candidata. Esta semana hay una reunión también que va a juntar más apoyos, aparentemente, para darle un espaldarazo a la candidata Goich. Senador, le quiero agradecer la conversación. Muy bien, pues, Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.